El iceberg de los trastornos mentales al descubierto. Una mirada más allá de la superficie. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué secretos se esconden detrás de tu mente? ¿Qué tan trastornada puede llegar a estar esta? ¿Te gustaría conocer qué se esconde bajo el agua, en las profundidades de la mente humana? Sí, pues aquí están los trastornos más oscuros de esta. Nivel 1. Trastornos mentales visibles y comunes. En el primer nivel del iceberg se encuentran los trastornos mentales más visibles y comunes. Es decir, aquellos que afectan a un mayor número de personas y que tienen una mayor presencia en los medios de comunicación, en la cultura popular y en el imaginario colectivo. Estos trastornos suelen ser diagnosticados con mayor frecuencia y tienen opciones efectivas de prevención y tratamiento. Sin embargo, esto no significa que sean fáciles de afrontar o que no genere sufrimiento o discriminación a quienes lo padecen. Algunos ejemplos de estos trastornos son: trastornos de ansiedad. Se caracterizan por un miedo y una preocupación excesiva y por alteraciones del comportamiento relacionadas. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar angustia o discapacidad funcional importantes. Existen varios tipos diferentes: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. En 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad. Depresión. Se caracteriza por un estado de ánimo bajo o irritable y una pérdida de interés o placer por las actividades que solían ser gratificantes. También pueden incluir síntomas como cambios en el apetito o el sueño, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, dificultad para concentrarse o pensamientos suicidas. En 2019, 280 millones de personas padecían depresión. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad-impulsividad que interfieren con el funcionamiento o el desarrollo. Los síntomas suelen aparecer en la infancia y pueden persistir en la edad adulta. Algunas manifestaciones son: dificultad para mantener la atención en tareas o actividades, olvidarse de cosas con frecuencia, moverse constantemente o hablar demasiado, actuar sin pensar o interrumpir a los demás. Se estima que entre el 5 y el 7% de los niños y adolescentes tienen TDAH. Trastorno del espectro autista. Se caracteriza por dificultades en la comunicación y la interacción social, así como por patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos o repetitivos. Los síntomas varían ampliamente en su tipo y severidad y pueden afectar a diferentes áreas del desarrollo. Algunas manifestaciones son: evitar el contacto visual o el contacto físico, tener dificultades para expresar o comprender emociones, mostrar una fijación por ciertos objetos o temas, realizar movimientos estereotipados o tener una alta sensibilidad sensorial. Se estima que 1 de cada 160 niños tiene TDA. Trastorno de la conducta alimentaria. Se caracterizan por una alteración grave de la conducta alimentaria que afecta negativamente a la salud física y mental. Los síntomas incluyen una preocupación excesiva por el peso o la forma corporal, una restricción o un exceso de ingesta de alimentos, conductas compensatorias como vomitar o usar laxantes, una distorsión de la imagen corporal o un aislamiento social. Algunos ejemplos son: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracción, etc. Se estima que entre el 1 y el 3% de las mujeres jóvenes tienen un trastorno de conducta alimentaria. Nivel 2. Trastornos mentales visibles y graves. En el segundo nivel del iceberg se encuentran los trastornos mentales visibles y graves, es decir, aquellos que tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas que los padecen y que requieren una atención especializada y continua. Estos trastornos suelen ser reconocidos por la sociedad, pero también pueden generar miedo,
rechazo o estigma. Algunas personas con estos trastornos pueden necesitar apoyo familiar, social o institucional para llevar una vida digna e integrada. Algunos ejemplos de estos trastornos son esquizofrenia. Este trastorno es una alteración de la percepción o la expresión de la realidad. Los síntomas pueden incluir alucinaciones, ver, oír o sentir cosas que no existen, delirios, creencias falsas o irracionales, pensamientos desorganizados o incoherentes, comportamientos anómalos o catatónicos, aplanamiento afectivo, falta de emoción o expresividad, aislamiento social o deterioro cognitivo. Se estima que el 0.7% de la población mundial tiene esquizofrenia. Trastorno bipolar. Se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, que van desde episodios de euforia o manía hasta episodios de depresión. Los síntomas pueden incluir aumento o disminución de la energía, autoestima inflada o baja, mayor o menor necesidad de dormir, habla acelerada o lenta, pensamientos acelerados o lentos, mayor o menor implicación en actividades placenteras, ideas grandiosas o suicidas. Se estima que el 1% de la población mundial tiene trastorno bipolar. Trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por una inestabilidad emocional, relacional e identitaria. Los síntomas pueden incluir cambios bruscos en el estado de ánimo, impulsividad, relaciones interpersonales conflictivas o dependientes, miedo al abandono, sentimiento crónico de vacío, ira inapropiada o intensa, autoimagen inestable o distorsionada, conducta autolesiva o suicidas. Se estima que entre el 1 y el 2% de la población adulta tiene TLP. Trastorno obsesivo compulsivo. Se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones recurrentes e intrusivas que causan ansiedad o malestar. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos indeseados y persistentes que se perciben como absurdos o irracionales. Las compulsiones son comportamientos repetitivos o actos mentales que se realizan para reducir la ansiedad provocada por las obsesiones. Algunos ejemplos son temor a contaminarse y lavarse las manos compulsivamente, dudar constantemente y comprobar las cosas varias veces, tener pensamientos agresivos y rezar para neutralizarlos. Se estima que entre el 1 y el 3% de la población adulta tiene TOC. Trastorno de la conducta alimentaria. Se caracterizan por una alteración grave de la conducta alimentaria que afecta negativamente a la salud física y mental. Los síntomas incluyen una preocupación excesiva por el peso o la forma corporal, una restricción o un exceso de ingesta de alimentos, conductas compensatorias como vomitar o usar laxante, una distorsión de la imagen corporal o un aislamiento social. Algunos ejemplos son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracción, etc. Se estima que entre el 1 y el 3% de las mujeres jóvenes tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Nivel 3. Trastornos mentales invisibles y comunes. En el tercer nivel del iceberg se encuentran los trastornos mentales invisibles y comunes, es decir, aquellos que afectan a un número considerable de personas, pero que no suelen ser detectados o tratados adecuadamente. Estos trastornos pueden pasar desapercibidos por la falta de conciencia, de recursos o de acceso a la atención sanitaria. Algunas personas con estos trastornos pueden sufrir en silencio, sin pedir ayuda o sin recibir el apoyo que necesitan. Algunos ejemplos de estos trastornos son trastorno de estrés postraumático. Se caracterizan por la experimentación persistente e involuntaria de un acontecimiento traumático que supuso una amenaza para la vida o la integridad física o psicológica. Los síntomas pueden incluir pesadillas, flashback, evitación de estímulos asociados al trauma, hipervigilancia, insomnio, irritabilidad, culpa o depresión. Algunas situaciones que pueden provocar TEPT son violencia, abuso, guerra, accidentes, desastres naturales, etc. Se estima que el 3,6% de la población mundial tiene trastorno de estrés postraumático. Trastorno de ansiedad social.
Se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de rendimiento en que las personas se sienten observadas, evaluadas o juzgadas por los demás. Los síntomas pueden incluir ansiedad anticipatoria, rubor, sudoración, temblor, palpitaciones, náuseas, dificultad para hablar o actuar, evitación o huida de las situaciones temidas. Se estima que el 7% de la población tiene trastorno de ansiedad social. Trastorno depresivo persistente. Se caracteriza por un estado de ánimo bajo o irritable que dura al menos 2 años y que se acompaña de al menos 2 de los siguientes síntomas: cambios en el apetito o el peso, cambio en el sueño, fatiga, baja autoestima, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. El trastorno depresivo persistente es una forma crónica y menos severa que la depresión mayor. Se estima que el 1% de la población adulta tiene trastorno depresivo persistente. Trastorno dismórfico corporal. Se caracteriza por una preocupación excesiva y obsesiva por algún defecto percibido en el aspecto físico, que es insignificante o inexistente para los demás. Los síntomas pueden incluir una insatisfacción extrema con la imagen corporal, una comparación constante con los demás, una búsqueda compulsiva de reafirmación o crítica, una evitación o un camuflaje del defecto percibido, una realización frecuente de rituales de comprobación o arreglo personal. Se estima que entre el 1 y el 2% de la población general tiene trastorno dismórfico corporal. Trastorno por consumo de alcohol. Se caracteriza por un patrón problemático de consumo de alcohol que causa deterioro significativo o malestar clínico. Los síntomas pueden incluir una incapacidad para controlar la cantidad o la frecuencia del consumo, un deseo intenso o una necesidad compulsiva de beber, una interferencia del consumo con las obligaciones laborales, familiares o sociales, una persistencia del consumo a pesar de las consecuencias negativas para la salud física o mental, una tolerancia aumentada o un síndrome de abstinencia. Se estima que el 5% de la población adulta tiene un trastorno por consumo de alcohol. Si te está gustando lo que ves, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video con tus amigos. Seguimos. Nivel 4. Trastornos mentales invisibles y graves. En el cuarto nivel del iceberg se encuentran los trastornos mentales invisibles y graves, es decir, aquellos que tienen un impacto severo en la calidad de vida de las personas que los padecen y que requieren una atención especializada y continua. Estos trastornos suelen ser desconocidos o ignorados por la sociedad y por las propias personas afectadas. Algunas personas con estos trastornos pueden vivir en el aislamiento, en la negación o en el sufrimiento. Algunos ejemplos de estos trastornos son: trastorno disociativo de la identidad. Se caracteriza por la presencia de 2 o más personalidades distintas o estados de identidad que se alternan en el control del comportamiento de la persona. Los síntomas pueden incluir lagunas de memoria, confusión, desorientación, alucinaciones, cambios en el tono de voz, el gesto o el estilo de vestir, una sensación de desconexión o extrañeza con respecto al propio cuerpo o el entorno. El TDI suele ser consecuencia de un trauma severo y prolongado en la infancia. Se estima que entre el 0.5 y el 1% de la población general tiene trastorno disociativo de la identidad. Trastorno esquizoafectivo. Se caracteriza por la presencia simultánea o alternante de síntomas psicóticos, como los de la esquizofrenia, y síntomas afectivos, como los del trastorno bipolar o la depresión. Los síntomas pueden incluir alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, comportamientos anómalos, cambios extremos en el estado de ánimo, aumento o disminución de la energía, mayor o menor necesidad de dormir, ideas grandiosas o suicidas. Se estima que entre el 0.3 y el 0.8 de la población general tiene trastorno esquizoafectivo. Trastorno antisocial de la personalidad. Se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Los síntomas pueden incluir una falta de empatía, remordimiento o culpa, una manipulación, explotación o engaño a los demás,
una agresividad, hostilidad o violencia verbal o física, una responsabilidad, impulsividad o falta de planificación, una indiferencia por las normas sociales o legales. El trastorno antisocial de la personalidad suele estar asociado a factores genéticos, ambientales y familiares. Se estima que entre el 0,2 y el 3% de la población general tiene trastorno antisocial de la personalidad. Trastorno delirante. Se caracteriza por la presencia de uno o más delirios persistentes e inamovibles, que no son compartidos por otros miembros del grupo cultural al que pertenece la persona. Los delirios son creencias falsas o irracionales que se basan en inferencias erróneas sobre la realidad. Algunos ejemplos son: creer que se es perseguido por alguien o algo, creer que se es amado por alguien famoso o inaccesible, creer que se tiene una enfermedad grave o imaginaria, creer que se tiene un poder o una habilidad especial. Se estima que entre el 0,1 y el 0,2 de la población general tiene trastorno delirante. Trastorno explosivo intermitente. Se caracteriza por episodios recurrentes e inesperados de agresión verbal o física desproporcionada a la situación o al estímulo que los provoca. Los síntomas pueden incluir arrebatos verbales, insultos, amenazas, arrebatos físicos, golpes, patadas, daños a objetos o propiedades, romper cosas, lesiones a personas o animales, herir o matar, una pérdida temporal del control o la conciencia durante el episodio. Se estima que entre el 2 y el 6% de la población adulta tiene TI. Nivel 5. Trastornos mentales raros y desconocidos. En el quinto y último nivel del iceberg se encuentran los trastornos mentales raros y desconocidos, es decir, aquellos que afectan a un número muy reducido de personas y que no suelen ser identificados ni estudiados por la ciencia médica. Estos trastornos pueden ser considerados como curiosidades clínicas o como fenómenos inexplicables. Algunas personas con estos trastornos pueden vivir en el anonimato, en la incredulidad o en el asombro. Algunos ejemplos de estos trastornos son: síndrome de Cotard. Se caracteriza por una creencia nihilística de que uno está muerto, no existe, está podrido o ha perdido sus órganos o su sangre. Los síntomas pueden incluir una falta de interés por la vida, una negación de las necesidades básicas, una depresión profunda, un aislamiento social, alucinaciones o delirios. El síndrome de Cotard suele estar asociado a otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Se desconoce la prevalencia exacta del síndrome de Cotard. Síndrome de Capgras. Se caracteriza por una creencia delirante de que una o más personas cercanas al individuo han sido reemplazadas por impostores idénticos. Los síntomas pueden incluir una desconfianza, una hostilidad, una ansiedad o una angustia hacia las personas percibidas como falsas, una búsqueda de pruebas o pistas para confirmar la suplantación, una falta de reconocimiento emocional o afectivo hacia las personas reales. El síndrome de Capgras suele estar relacionado con lesiones cerebrales, demencia o esquizofrenia. Se desconoce la prevalencia exacta del síndrome de Capgras. Síndrome de Estocolmo. Se caracteriza por un vínculo afectivo o emocional que se establece entre una víctima y su captor o agresor. Los síntomas pueden incluir una identificación con las ideas o demandas del captor, una justificación o una minimización de sus actos violentos, una negación o rechazo de la ayuda externa, una sensación de lealtad o gratitud hacia el captor, una hostilidad hacia las autoridades o los familiares. El síndrome de Estocolmo suele darse en situaciones de secuestro, terrorismo, violencia doméstica o abuso sexual. Se desconoce la prevalencia exacta del síndrome de Estocolmo. Síndrome de Tourette. Se caracteriza por la presencia de tics motores y vocales involuntarios y recurrentes que interfieren con el funcionamiento normal de las personas. Los tics son movimientos o sonidos repentinos, rápidos y no rítmicos, que se realizan sin ningún propósito o una intención consciente. Algunos ejemplos son: parpadear, encoger los hombros, sacar la lengua, hacer muecas, toser, gruñir, repetir palabras o frases, decir palabrotas o insultos. El síndrome de Tourette suele aparecer en la infancia
y puede mejorar o empeorar con el tiempo. Se estima que entre el 0,3 o el 0,8% de los niños y adolescentes tienen el síndrome de Tourette. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Se caracteriza por una alteración de la percepción del tamaño, la forma o la distancia de los objetos o del propio cuerpo. Los síntomas pueden incluir una sensación de que las cosas son más grandes o pequeñas de lo normal, que están más cerca o más lejos de lo que deberían, que tienen una forma distorsionada o deformada, que el propio cuerpo es más grande o más pequeño, más pesado o más ligero, más largo o más corto. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas suele estar asociado a migrañas, epilepsias, infecciones, drogas o estrés. Se desconoce la prevalencia exacta del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Síndrome de Peter Pan. Se caracteriza por una negativa a crecer y asumir las responsabilidades propias de la edad adulta. Los síntomas pueden incluir una inmadurez emocional, una dependencia de los padres o de otras figuras protectoras, una falta de compromiso o de estabilidad laboral, una búsqueda constante de diversión y aventura, una idealización de la infancia o de la juventud. El síndrome de Peter Pan está inspirado en el personaje creado por J.M. Barrie, que vivía en el país de nunca jamás y que no quería hacerse mayor. Síndrome de Matrix. Se caracteriza por una creencia delirante de que el mundo en el que se vive es una simulación informática creada por una inteligencia artificial para esclavizar a la humanidad. Los síntomas pueden incluir una desconfianza hacia la realidad percibida, una búsqueda de señales o evidencias que confirmen la existencia de la Matrix, una adhesión a grupos o movimientos que pretenden liberarse de la Matrix, una experimentación con drogas o técnicas que alteren la conciencia. El síndrome de Matrix está inspirado en la película del mismo nombre, dirigida por las hermanas Wachowski, que plantean esta hipótesis como argumento principal. Los trastornos mentales son una realidad que afecta a millones de personas en el mundo y que requiere una mayor sensibilización, comprensión y apoyo por parte de la sociedad. Los trastornos mentales no son una vergüenza ni una debilidad, sino una condición humana que merece respeto y dignidad. Los trastornos mentales no definen a las personas que los padecen, sino que son solo una parte de su identidad y su historia. ¿Y tú, qué otros secretos crees que esconde la mente humana? Te invitamos a compartir tus opiniones en la caja de comentarios. Espero que hayas aprendido algo nuevo y curioso y que hayas reflexionado sobre la complejidad de la existencia. Si te ha gustado este video, te agradezco que nos digas qué otros temas te gustaría que tratáramos. También te pedimos que le des like al video, que te suscribas al canal y que lo compartas con tus amigos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.